Espero que estén bien, aunque cansados después de trabajar, pero que el Señor los tenga con bien. Démosle gracias al Señor porque nos permite estar acá para estudiar su palabra. Pidámosle que sea el exaltado en la predicación, que sea Él quien abra nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, que podamos entender esta palabra y que esta palabra transforme nuestros corazones. Señor, te damos las gracias por tu palabra, gracias te damos por lo que nos enseñarás acerca de ti esta noche, de que tú ayudas a tu pueblo, Señor, que tú no nos desamparas, que hemos aprendido que tú eres nuestra roca firme, ese cimiento donde podemos estar estables, Señor, donde estamos seguros, esa torre fuerte, esa muralla, ese baluarte, Señor, ese muro que nos protege, esa torre que nos protege, ese lugar donde estamos seguros. Tú eres como nuestro escudo, Señor. Tú eres nuestro escudo, pero también eres nuestro ayudador, y eso vamos a ver esta noche. Abre nuestro entendimiento, permítenos conocerte a través de tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú exaltado a través de la predicación y que te lleves tú solamente tú la gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén. Bueno, entonces estamos viendo cómo Dios se relaciona para con su pueblo y nombres que definen esa relación. Hemos visto anteriormente que Él es nuestra roca, firme, inmutable, es el refugio seguro para cada una de nuestras almas. Hemos visto también de que Él es nuestro escudo, nuestro protector. Y hoy vamos a avanzar un poco más en esta revelación hermosa. No solamente Dios es estable en sí mismo, sino que Él actúa activamente en favor de su pueblo. Es decir, que Él no es una roca distante, un fundamento distante, sino que es una roca que nos sostiene, que nos fortalece y que nos ayuda cada día. Las Escrituras nos presentan a Dios y nos presentan a Dios cercano, no como un espectador pasivo que no hace nada, que solo ve que sufrimos, sino como un Dios que interviene, que socorre y que nos sostiene en medio de nuestra debilidad. Y como diría un comentarista, no hay una sola gota de poder en el hombre que no proceda enteramente de Dios. Por lo tanto, si nosotros los creyentes permanecemos firmes, no es por nuestra propia fuerza, sino porque Dios mismo es quien nos sostiene. Así que hoy vamos a ver 4 aspectos de la ayuda del Señor para con su pueblo y cómo Él se muestra como nuestra fortaleza, como nuestro ayudador, como nuestro sostén y como nuestro pronto auxilio. ¿Sí? Ahí lo están viendo en las pantallas. Y en cada uno de estos veremos no solamente la enseñanza o doctrina, sino que ese consuelo para nuestras almas. Veamos el primero entonces. Dios es nuestra fortaleza. Vamos a Éxodo capítulo 15, versículo 2. Y aquí las Escrituras declaran: mi fortaleza y mi canción es el Señor. Y ha sido para mí ¿qué? Salvación. Este es mi Dios y lo glorificaré, el Dios de mi Padre, y lo ensalzaré. ¿Sí? Este cántico, que es un cántico, surge después de que el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo, no antes. Este cántico no es en teoría, sino que este cántico está reconociendo cómo Dios los fortaleció, ¿sí? Los salvó de la mano del ¿cómo se llama? No es el emperador, del faraón, perdón, y de sus carros, de su ejército. ¿Sí? Están reconociendo aquí que a Él se le debe glorificar, a Él se le debe de cantar, porque ha sido la salvación de ellos. Y esto es clave. La fortaleza de Dios no es un concepto que aprendemos en las Escrituras, abstracto, sino que es una realidad que se aplica a cada una de nuestras vidas. Está diciendo que es nuestra fortaleza y eso es clave.
Veamos cómo David lo habla también. Salmo 18, versículo 1. Salmo 18, versículo 1. Yo te amo, Señor, fortaleza mía. Y aquí no está hablando de la fortaleza como un atributo de Dios, sino como lo está hablando en un sentido de relación con el Señor. Porque hay una parte amorosa, sentimental aquí, profunda, un afecto. ¿Sí? Entonces, más allá que un atributo, es cómo se relaciona aquí el salmista. El gran problema del creyente muchas veces no es que tenemos una falta de recursos, ¿sí?, que el Señor nos proporciona, sino que tenemos la tendencia a nosotros tratar de suplirnos a nosotros mismos, olvidando de que es el Señor quien provee esos recursos para que nos fortalezcamos. Pero la Escritura nos enseña un poco más adelante en el Salmo 28, 8. Veamos, Salmo capítulo 28, versículo 8. Veamos que el Señor es la fortaleza de su pueblo, ¿sí? No solo la fortaleza individual de cada quien que forma parte de su pueblo, sino que en su conjunto. Dice, el Señor es la fuerza de su pueblo y Él es defensa salvadora de su ungido, ¿sí? No está hablando de alguien en particular, solo un individuo, sino que Él es la fuerza de todo su pueblo, de toda su iglesia. La iglesia no depende de la organización que pueda tener, ¿verdad? De nuestra capacidad, de la influencia que como conjunto tenemos, sino que la iglesia y la fuerza de la iglesia depende de Dios. Porque Él es quien da fuerza. Y cuando hablamos de fortaleza, estamos hablando en dos sentidos. En un sentido de protección, de una fortaleza como tal, amurallada, pero también como de dar fuerzas. Y Él es quien da la fuerza a su pueblo. Pero veamos cómo el profeta Jeremías añade un poco más aquí. Veamos Jeremías capítulo 16, versículo 19. Jeremías, un poco más adelante, capítulo 16, versículo 19. ¿Qué dice? Oh Señor, fuerza mía y fortaleza mía, refugio mío en el día de la angustia. A ti vendrán las naciones desde los confines de la tierra y dirán, nuestros padres heredaron solo mentira, vanidad y cosas sin provecho. Pero vamos a centrar en la primera parte del versículo. Sí, aquí está reconociendo Jeremías que Él es la fuerza nuestra. Y esa fortaleza, o sea, quien fortalece a su pueblo y le da fuerzas, es el refugio en el día de la angustia, ¿verdad? Entonces aquí me quiero parar en eso del día de la angustia. O sea que es la fuerza y la fortaleza no cuando todo está bien, ¿sí?, sino que cuando todo parece derrumbarse, cuando todo va mal, cuando nuestros hijos se enferman, no sabemos qué les pasa, cuando tenemos problemas financieros, cuando tal vez no tenemos ni para comer, Él sigue siendo aquel que nos fortalece y nos da fuerzas en el día de la angustia. Vamos a Habacuc. Voy a decirlo así como antes del Nuevo Testamento. Habacuc capítulo 3, versículo 19. Habacuc capítulo 3, versículo 19. ¿Lo encontraron? ¿Sí? Dice, el Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar para el director del coro con mis instrumentos de cuerda. O sea, es decir, Dios no solo cambia las circunstancias, muchas veces nos cambia a nosotros para que podamos enfrentar esos terrenos difíciles. ¿Sí? Él nos fortalece, pero eso no quiere decir de que quita el día de la angustia, nos fortalece en el día de la angustia. Y muchas veces nos cambia para que podamos atravesar por ese día de la angustia.
Y para eso nos da las fuerzas. Como Charles Spurgeon decía, Dios no siempre quita la montaña, pero fortalece al creyente para que pueda escalarla. Dios no siempre va a quitar la montaña de enfrente, pero sí nos va a fortalecer los pies para que podamos escalar esa montaña. ¿De dónde estamos sacando nuestras fuerzas? ¿Acaso de nuestras emociones? ¿Acaso de nuestros recursos? ¿De nuestro trabajo? ¿De nuestra buena salud? Amados, Dios no solo da fuerzas, sino que Él es la fuente misma de la fuerza de todo creyente. Les voy a dar algunos ejemplos. ¿Qué pasa en el cansancio físico y emocional de nuestras vidas? Imagínense ustedes una madre con hijos pequeños, agotada, sin dormir bien, sintiendo que ya no puede más. Humanamente ahí ya no hay fuerzas. Pero es precisamente ahí donde esta mujer puede aprender a depender de Dios. No es que mágicamente va a desaparecer el cansancio, pero Dios le da la gracia para seguir amando, para seguir sirviendo y perseverando para con su familia. Otro ejemplo en el servicio de la iglesia. Imagínense un líder que se siente que no es suficiente, que no tiene las habilidades, que se siente débil frente a la responsabilidad del ministerio. Pero en lugar de retirarse o de confiar en sí mismo, aprende a decir: Señor, tú eres mi fortaleza. ¿Qué pasa con la lucha contra el pecado que cada uno de nosotros afrontamos? Es diferente para cada uno de nosotros. ¿Qué pasa para aquellos que luchan con una adicción o un pecado persistente? En donde ha intentado tal vez por su propia fuerza salir de ahí y cada vez falla. Pero solo cuando reconozca su debilidad y dependencia de Dios es en donde va a poder ver, transformación, la verdadera transformación en su vida. Así que la debilidad no es el problema, sino que la debilidad es nada más el punto de partida. ¿Por qué? Porque el problema está en confiar en nosotros mismos para sobrepasar las circunstancias o los problemas o nuestras debilidades o las tentaciones. No ponemos nuestra verdadera confianza en el Dios que da las fuerzas. Dios quiere que seamos santos y seamos santificados. Amén. Y Él es quien da la fuerza para que eso pase. Eso no va a pasar en nuestras propias fuerzas. Así que esto nos lleva a depender de Él, a decir: Señor, tú eres mi fortaleza. El problema de cada uno de nosotros es que intentamos vivir vidas cristianas con recursos carnales, en nuestra propia fuerza. Pero la Escritura nos enseña que la vida cristiana normal es sobrenatural. ¿Sí? Porque la Escritura misma dice: Dios es mi fortaleza. Dios es mi fuerza. Yo no tengo las fuerzas para poder atravesar por lo que estoy pasando. No puedo. Flaqueo, soy débil. Pero tú, Señor, como cantábamos, eres todopoderoso. Veamos a nuestro Dios como nuestro ayudador entonces. Sí, ya vimos que Dios es nuestra fortaleza. Ahora veamos que Dios es nuestro ayudador. Vamos a Salmo capítulo 30, versículo 10. Salmo 30, versículo 10. Y aquí está en un sentido de oración. Dice: escucha, oh Señor, y ten piedad de mí. Oh Señor, sé tú mi ayuda. Y aquí ya nos vamos adentrando un poquito más en el terreno de qué deberíamos de hacer. De cambiar, de que nosotros seamos nuestra propia fortaleza a que el Señor sea nuestra fortaleza. Y para eso necesitamos orar y pedirle, como está diciendo aquí el salmista. ¿Sí? Oh Señor, ten piedad de mí. Oh Señor, sé tú mi ayuda.
Sé tú mi fuerza. ¿Cuánto nos cuesta decir eso? Y aquí vemos la oración de un creyente que está consciente de su debilidad. El verdadero cristianismo conoce cuando reconocemos que no podemos sostenernos por nosotros mismos. Las circunstancias puede ser que no cambien y necesitamos que el Señor nos ayude a pasar por esos tiempos difíciles. Miren lo que dice Hebreos 13:6. Hebreos 13:6, como ya lo vimos el domingo. El Señor es quien nos ayuda y por lo tanto no temeremos. ¿Sí? El Señor es quien nos ayuda y no temeremos. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? ¿Qué podrá hacerme el hombre? Y eso es radical, mi amado hermano, mi hermana hermana. Porque el autor de Hebreos no está diciendo ahí que el Señor tal vez nos ayude, ¿sí? Sino que está diciendo que el Señor es el que me ayuda. Está afirmando que es el Señor quien nos ayuda. Descansamos en esta gracia que recibimos del Señor, en esta fe que recibimos porque la recibimos de Él, para poder creer. Esto no es mérito humano. La vida cristiana no se vive de acuerdo a las fuerzas humanas. Se vive a través de la fuerza que el Señor le da a cada hombre, a cada mujer. Dios ayuda a su pueblo no porque lo merezca, y por eso es por gracia. No nos ayuda porque lo merezcamos, mis amados hermanos, sino que nos ayuda porque nos ha decidido amarnos en el amado, aceptarnos en el amado. ¿Y quién es el amado? Cristo. ¿Sí? Por eso es que la ayuda de Dios no es ocasional, no es que de vez en cuando, sino que es permanente y constante. Esa ayuda para con su pueblo. Miremos Salmo capítulo 121, versículos 1 y 2. Y que esto sea nuestra oración en esta noche. ¿Sí? Salmo 121, versículos 1 y 2. Levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Versículo 2. Mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. O sea, está hablando de que hizo los cielos y la tierra. ¿Quién puede hacer los cielos y la tierra? Si no solo Dios. Si no solamente Él tiene el poder. Y de ese Dios que hizo los cielos y la tierra, que es todopoderoso, es que viene nuestro auxilio y socorro y nuestra ayuda. ¿Sí? Así que la ayuda divina tiene una fuente clara, y esa fuente es Dios mismo. No es una ayuda secundaria, no viene de acuerdo a las circunstancias, ¿verdad? Varía la fuente, de acuerdo a esta circunstancia viene de esta fuente, de acuerdo a esta otra viene de esta otra fuente. No, la fuente directa es Dios mismo en cualquier circunstancia. Y esto produce una consecuencia cuando lo creemos. ¿Cuál es esa consecuencia? No temeré, no temeré. Como dice en Hebreos, ¿sí? No temeré. Porque el temor disminuye la confianza. Sin embargo, Dios, cuando confiamos en Dios, creemos en el Señor, que Él tiene control de todas las cosas, eso nos ayuda a confiar más en Él. A tener confianza en que cualquiera que sea el resultado, que los resultados en cada situación no son de acuerdo con lo que nosotros decimos, sino que de acuerdo a cuál es su decreto para nosotros, qué es lo que Él ha decretado para nosotros, pero que oremos todos juntos como Cristo oró en Getsemaní, que no se haga
mi voluntad, sino que se haga su voluntad en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Saben qué es lo que hace el temor? El temor revela dónde está nuestra confianza. Si nuestra confianza está en las circunstancias, está en las personas, en mí mismo. Si tememos todo el tiempo, probablemente es porque estamos poniendo nuestra confianza en algo que no es Dios. Pero cada creyente, por medio de la fe y por gracia, puede decir: Dios es mi ayudador. Dios es mi ayudador. Porque es una cuestión de fe, mis amados hermanos. Y si usted es un verdadero creyente y cree en el Señor, un Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra, ¿de dónde vendrá nuestro auxilio? Viene del Señor. Porque Dios no es alguien que solamente está ahí como espectador en nuestras vidas, sino que Él es alguien que nos ayuda continuamente, permanentemente. Y esta ayuda está basada en el amor que nos tiene a través de Cristo, no en nuestro propio valor o propia dignidad. Porque en todo caso, quien nos da valor a nosotros, ¿quién es? El Señor. ¿Sí? Y eso significa que Dios ayuda aun cuando nosotros somos débiles. Cuando somos torpes, somos temerosos, Dios nos ayuda. No porque lo merezcamos, sino porque Él es fiel a su palabra. ¿Sí? Algunos ejemplos de esto: en decisiones difíciles. Un padre que debe tomar una decisión financiera importante puede ser cambiar de trabajo, mudarse de lugar, de casa, enfrentar incertidumbre, tal vez me van a despedir y no tiene claridad total de lo que va a pasar, ¿verdad? Pero este padre ora: Señor, ayúdame, tú eres mi fortaleza. ¿Sí? Y la ayuda de Dios no siempre es una voz audible, pero sí da una claridad a través de su palabra, da una dirección clara, da sabiduría que va creciendo cada día mientras dependemos de Él, y da paz. Y da paz así como Cristo la da. ¿Cómo decía Cristo que daba la paz? No como el mundo la da. ¿Sí? Porque es una paz permanente. Porque Él es paz, el autor de la paz. Solamente Él la puede dar. ¿Qué pasa cuando tememos del futuro? Nos preocupamos por nuestra salud, por la economía, por lo que habrá mañana, por la guerra. Y nuestra mente se llena muchas veces, ¿y sí? De un mensaje de ¿y sí? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Pero la verdad que vimos ahí en Hebreos 13:6 confronta ese temor directamente. ¿Sí? Porque dice: el Señor es el que me ayuda, por lo tanto no temeré. ¿Qué pasa cuando tenemos alguna conversación difícil que hacer? ¿Qué pasa, por ejemplo, si vemos a algún hermano que está en pecado y tenemos que confrontarlo a esa persona en amor, o tenemos que compartir el evangelio con alguien? Muchas veces nos da temor, ¿verdad? Vergüenza, inseguridad. Pero en esos casos, aún en esos casos, piense que Dios es nuestro ayudador. Así que recuerden, el temor revela dónde está nuestra dependencia. ¿Sí? Si está en nosotros mismos, en nuestros trabajos, en las circunstancias. Pero la confianza y la paz revelan que nosotros estamos dependiendo de Dios. ¿Sí? Porque sabemos el Dios que tenemos. No porque sabemos qué va a pasar, sino porque sabemos que Dios tiene el control de las circunstancias. Entonces hemos visto que Dios es nuestra fortaleza, es nuestro ayudador, y veamos ahora que es nuestro sostén. ¿Qué es un sostén? Alguien va a decir: alguien donde nos sostenemos, ¿verdad? Sí, un soporte. Muy bien. Salmos 18:18. Vamos a Salmos capítulo 18, versículo 18. Y aquí habla exactamente de esa palabra. Se enfrentaron a mí el día de mi infortunio, pero el Señor fue
mi sostén, o el día de mi calamidad. Entonces aquí el lenguaje, vean cómo cambia. Ya no es solo fuerza externa, una fuerza que viene desde afuera, sino que es un soporte interno dentro de nosotros. Porque el sostén implica que cada creyente hubiese podido caer, ¿sí? Pero fue Dios quien lo sostuvo. ¿Sí? Podemos caer, pero el sostén nos sostiene, valga la redundancia. Y esto es crucial para que interpretemos este pasaje correctamente. Porque no perseveramos porque somos fuertes, sino que perseveramos porque Dios es quien nos sostiene. Porque estamos apoyados en Dios. Y Dios es quien nos va sosteniendo en la vida. Cada uno de los creyentes de los santos perseveran no por su propia voluntad, no por nuestra propia voluntad, sino porque Dios es quien nos preserva. Miren Isaías capítulo 41, versículo 10. Vamos a Isaías 41, 10. Se lo voy a parafrasear, ¿sí? Porque no exactamente todo el versículo, pero comienza con no temas. ¿Sí? No temas, vean la palabra ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no tememos? O sea, ¿por qué? Porque Dios está con nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el temor de nuevo? Revela dónde está puesta nuestra confianza. Entonces dice, no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Entonces a cada una de estas afirmaciones, fíjense bien cómo responde Dios. Porque yo soy tu Dios, porque yo estoy contigo. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Carlos Spurgeon decía, no es que yo sostengo a Cristo, sino que es Cristo quien me sostiene a mí. ¿Sí? Y esto cambia completamente la seguridad de que cada uno de nosotros deberíamos de tener. Porque si dependiera de nosotros, mis amados hermanos, ya hubiéramos caído. ¿Sí? Pero Dios es que estamos firmes porque Dios es quien nos sostiene. Por eso podemos decir, Él es mi fortaleza, Él es mi fuerza, Él es mi sostén. Cuando nosotros creamos que no podemos más, recordemos que es Dios quien nos sostiene. Es cierto, no podemos más. Hay que admitirlo, no podemos. Somos débiles. Cuando pensemos en que vamos a caer, sepamos de que Dios nos sostiene. Cuando nuestra fe se siente, esté débil, recordemos que Dios nos sostiene. En cualquier crisis emocional, imagínense que usted está atravesando por ansiedad, por tristeza profunda o incluso depresión y siente que ya no puede más, que está al borde, pero no abandona la fe. ¿Por qué cree que pasa eso? Porque Dios nos sostiene. No porque nace en nosotros mismos la fe, sino porque Dios nos está sosteniendo a través de la fe. O en temporadas de dudas, momentos en donde la fe parece débil, donde surgen preguntas, hay confusión en nuestras vidas, las cosas no han salido como creíamos que iban a salir. ¿Es Dios acaso malo? No, Dios es siempre bueno. Todas las cosas las hace para que nos ayuden a bien a cada uno de nosotros. Y digamos que a pesar de esta confusión, usted ve que no cae de la fe. No pierde la fe en el Señor. Pero eso no es nuestro propio mérito, mis amados hermanos. Eso es porque Dios nos está sosteniendo a través de la fe. ¿Sí? O en medio de esas pruebas que son prolongadas, que no duran días ni meses, sino que duran años. Imagínense una enfermedad larga, un problema familiar continuo, una carga que no se quita rápidamente. Y usted sigue en pie, no es porque sea fuerte,
¿sí? No es porque seamos fuertes, sino porque Dios nos está sosteniendo y nos da una porción día tras día. Así que si aún estamos de pie, mis amados hermanos, no es por nuestra fuerza, sino que es una evidencia de la gracia que nos sostiene. Sí, de la gracia de Dios inmerecida que nos sostiene. Así que el sostén implica que sin ese sostén el creyente ya hubiera caído. ¿Sí? Pero no cayó porque Dios es quien lo sostuvo. Y esto es central para nuestra manera de entender las Escrituras. La perseverancia nuestra en la fe depende de la preservación que Dios hace para con nuestras vidas, por ese sostén que Él hace en nuestras vidas. Él nos da la fe. No es que nosotros nos mantenemos firmes, sino que Dios es quien nos mantiene firmes. Si dependiera de nosotros nos perderíamos, pero porque dependemos de Él es que podemos estar seguros. Ya vimos entonces que Dios es nuestra fortaleza, nuestra fuerza, nuestro ayudador, nuestro sostén. Ahora veamos entonces que Dios es nuestro pronto auxilio. Vamos a Salmos capítulo 46, versículo 1. Salmos 46, versículo 1. Que podamos declarar esto como lo decía el salmista. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio. ¿En qué? ¿En tiempos buenos? En las tribulaciones. Y aquí vemos un rasgo de inmediatez, por decirlo así. Que Dios viene inmediatamente. Y no solo ayuda, sino que ayuda a tiempo. ¿Sí? Porque la expresión pronto auxilio implica que Dios está presente, que está disponible y que está activo. ¿Sí? Vuelvo y repito, Dios no es un Dios que está allá solamente en el trono, en el cielo. Obviamente ahí está su lugar, pero es un Dios cercano a cada uno de sus ovejas en medio de la tribulación. Dios no llega tarde, aunque muchas veces así nos parezca a nosotros. Desde nuestra perspectiva, Dios puede parecer que tarda, pero desde la perspectiva divina, su ayuda es perfecta en tiempo y en propósito. La ayuda de Dios siempre va a ser perfecta en tiempo y en propósito. Va a llegar en el momento que Él lo ha designado, en el momento que necesitamos, y va a tener un propósito. Y no solamente la ayuda tendrá un propósito, sino que la situación que estamos atravesando tendrá un propósito. Y tiene un propósito. Porque todas las cosas le ayudan a bien para aquellos que ¿qué? Que confían en el Señor, ¿sí? Y esto conecta directamente con Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28, lo que estábamos hablando ahorita. Y sabemos que para los que aman a Dios, o sea, sus hijos, porque no le podemos amar si Él no nos ha amado a nosotros primero, todas las cosas cooperan para bien, dice. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Todas las cosas, por más problemáticas que sean, nos ayudan a bien. ¿Sí? Fíjense que el Salmo 46 fue escrito en un contexto de crisis nacional, de guerra, de inestabilidad. Y aún así, en ese versículo 1 vimos que Él es el auxilio, el pronto auxilio en medio de la tribulación. Así que
No midamos la presencia de Dios por nuestras emociones, si es que lo siento o no lo siento. Porque la palabra de Dios dice que Él está ahí. Él es omnipresente, Él está en todo lugar, Él no está lejos de su creación. No juzguemos a Dios por nuestras circunstancias, ¿sí? Sino que confiemos. Esto lo estamos viendo, mis amados hermanos. Todo este estudio lo hemos tenido para conocer quién Dios es, cómo se ha revelado a través de las Escrituras, a través de cada nombre que Él se da a sí mismo a través de las Escrituras, para que sepamos cómo es su carácter, que su carácter no depende de nuestras emociones, de cómo nosotros nos sintamos, porque Él es estable, Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y es el mismo siempre. Él no cambia. Y si Él es nuestro sostén todo el tiempo, a pesar de que estemos pasando por días de angustia, por problemas. Él es nuestro sostén. Él es la fuerza de su pueblo. Imagínense que cuando tenemos una emergencia inesperada, un accidente, una nota difícil, un problema urgente, y en estos momentos donde no hay tiempo ni para planear, ¿qué debemos de hacer? Clamar al Señor. ¿Sí? Clamar al Señor y pedirle pronto auxilio. Y dejar que podamos ser testigos de su ayuda, de su presencia inmediata. ¿Qué pasa en momentos de tentación? Cuando tenemos una tentación fuerte, repentina. En ese momento podemos clamar: Señor, ayúdame ahora. Necesito que me sostengas. No quiero caer. Veamos qué dice 1 Corintios 10:13. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Hablando de la tentación, ¿sí? No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Todos somos tentados, todos tenemos una tentación diferente. Pero ¿qué dice ahí? Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de ¿qué? ¿Quién provee la fortaleza para soportar la tentación según ese versículo? Dios. Dios provee la fortaleza. ¿Qué pasa cuando varios estamos pasando por pruebas? ¿Qué pasa si la iglesia pasara por dificultades, conflictos, oposición, escasez? Imagínense que el gobierno dice: no, vamos a cerrar las iglesias ahora, ya no se pueden reunir. Yo les hago una pregunta: ¿la iglesia dejaría de ser iglesia porque el gobierno dijera eso? No. ¿Sí? Porque estamos sujetos a una autoridad suprema. Entonces, mis amados hermanos, Dios no es ausente en tu crisis. Él está presente, Él está activo, Él está obrando aunque no lo podamos ver. Ustedes saben que hay un libro en las Escrituras en donde Dios no se menciona y aún así actuó. ¿Cuál es ese libro? A ver, les voy a dar una pista: en el Antiguo Testamento. En el libro de Esther. Va y lea. No está ahí la palabra de Dios. Pero vemos cómo entonces Dios actúa a través de las personas, de las circunstancias, para traer salvación a su pueblo. ¿Sí? Léalo. Él está presente, Él está activo y obrando aunque no lo podamos ver muchas veces. Sepamos de que Dios ayuda a tiempo. No siempre en el tiempo que nosotros querramos, ¿sí? Pero siempre en el tiempo suyo, que es el tiempo perfecto. ¿Quién creó el tiempo, mis amados hermanos? Dios. Ahí lo vimos, el que creó el cielo y la tierra. Que le dio. ¿Cómo es que viene el tiempo, creen ustedes? Tiene que haber movimiento para el tiempo, ¿sí?
El tiempo, por ejemplo, en esta tierra es diferente al tiempo en Marte, que el tiempo en otro planeta, en otra constelación. Y Dios lo creó. Dios creó todas esas leyes. Dios pareciera tardar muchas veces, pero Él nunca llega tarde, mis amados hermanos. El pronto auxilio no significa ausencia de problemas en nuestras vidas, sino que significa presencia de Dios en medio de esos problemas. ¿Sí? Y todo esto, lo que hemos visto hasta ahorita, encuentra su cumplimiento en Cristo Jesús. Porque Cristo es nuestra fortaleza. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro sustentador. Él es nuestro lugar seguro. Todo esto que hemos visto apunta a Cristo como fortaleza. Veamos Filipenses capítulo 4, versículo 13. Filipenses 4, 13. Todo lo puedo en Cristo. ¿Qué? ¿Quién nos fortalece? Cristo. ¿Sí? Él es nuestro ayudador. Veamos Hebreos capítulo 2, versículo 18. Hebreos capítulo 2, versículo 18. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, ¿qué es? Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así de socorrer como ayudar. Él es nuestro ayudador. Él es quien nos sostiene. Colosenses capítulo 1, versículo 17. Él es nuestro sustentador. Colosenses capítulo 1, versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Y no estamos hablando de solamente toda la creación y la tierra gira y el sol y las nubes y todo. No, nuestras propias vidas también. En Él es que permanecen. Cada uno de nosotros estamos dentro de esas cosas por las cuales permanecen por Él. Veamos también cómo Él es nuestro refugio. Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo 11, 28. Dice, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados. ¿Y qué? Y yo los haré descansar. Cristo mismo hablándole. ¿Sí? Todas las promesas de ayuda divina encuentran su sí y amén en Cristo, mis amados hermanos. Cristo es la manifestación visible de ese Dios que ayuda. En Cristo, en la cruz, vemos nuestra debilidad sobre Él, nuestra condenación sobre Él, nuestra necesidad satisfecha en Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestra fortaleza. Él tomó ese cargo sobre sí mismo y nos dio acceso para que tuviésemos todas estas promesas cumplidas en Él. La verdad que hemos visto hoy es profundamente consoladora, mis amados hermanos. Dios ayuda a su pueblo. Cristo es nuestra fortaleza cuando somos débiles. Es nuestro ayudador cuando no sabemos qué hacer. Es nuestro sostén cuando estamos por caer. Nuestro pronto auxilio cuando llega la tribulación y el día malo. La pregunta final no solamente es, digamos, doctrinal, sino que es personal. Estamos confiando en Cristo como nuestro sostén. Estamos confiando para que Él sea nuestra fortaleza, nuestra ayuda. Porque muchos conocen estas verdades, mis amados hermanos. Las han escuchado, pero viven como que no dependieran de ellas. Así que hoy el llamado es bastante claro: que dejemos de confiar en nuestras propias fuerzas,
que dejemos de sostenernos a nosotros mismos. La invitación, mis amados hermanos, es que corramos a Dios. ¿Por qué les digo no caminar, correr? Porque nos urge. Nos urge. Y como dice el salmista, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, si este Dios es para con nosotros, ¿quién contra nosotros? A Cristo sea la gloria. Amén. Oremos. Señor, gracias por estas verdades que hemos podido examinar en esta noche. Yo te pido que no solamente se queden a nivel de nuestro entendimiento, de nuestra mente, que no sea conocimiento que solo sirva para hinchar nuestras cabezas, sino que sea una verdad que transforme realmente cómo atravesamos los momentos difíciles, cómo vivimos esta vida. Sé que sea una verdad que fortalezca nuestra fe, Señor, sabiendo de que la fe no depende de nosotros mismos, sino que la hemos recibido por gracia, sabiendo de que tú eres nuestro sostén cada día, que sin ti nosotros ya hubiéramos caído. Aquel que piense que esté firme, que vea que no caiga, dice la tu palabra. ¿Por qué? Porque no debemos de poner en ningún tiempo la fortaleza en nuestra pensar de que nosotros somos fuertes cuando realmente somos débiles. Y lo que ha pasado es que tú nos has sostenido durante todo este tiempo, pero no lo hemos reconocido, así que nos arrepentimos por eso, Señor. Perdónanos por no reconocer que eres tú quien nos ha sostenido, que eres tú quien nos ha dado las fuerzas, que eres tú quien nos ha dado la capacidad, que eres tú, de ti provienen todas las cosas, Señor. Tenemos alimento en nuestra mesa no por nuestro trabajo, sino porque tú nos has dado ese trabajo. Tú nos has dado el techo, Señor. Perdónanos por creernos capaces y autosuficientes, cuando eres tú quien nos ha sostenido todo este tiempo. Que la gloria solamente sea para ti en nuestra vida, Señor. Te lo suplicamos. Permítenos reconocerlo todos los días, reconocer nuestra debilidad, Señor, y declarar, Señor, que tú eres nuestra fortaleza. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.